sí es muy importante la sensibilización a los trabajadores del autocuidado. Es muy, muy importante que vean que no solamente es cumplir una labor, sino que está su vida en riesgo y que pueden llegar a tener una incapacidad permanente. Entonces, que vean que tengan ese tema de sensibilización, que no les dé miedo reportar, que pueden hablar directamente con sus jefes también, decir, vea, esto es una condición insegura. Y también pues de la parte del empleador que se dé cuenta que un buen empleado con unas buenas condiciones va a producir mejor, va a producir más, va a estar contento, la empresa va a crecer y pues en temas de dinero también, pues van a ser muchos los costos que se van a ahorrar en caso de que llegue a ocurrir algún accidente. Un saludo para todos los seguidores y lectores de quienique.com que se conectan con nosotros en este espacio digital. Hoy conversando con Mónica Rodríguez, experta en términos y en temas de riesgos laborales, de seguridad laboral. Además, la CEO de MR Protección SAS. Bienvenida a este espacio de quienique.com, Mónica. Hola Ana, ¿cómo estás? Un gusto, qué gusto estar aquí. Igualmente, Mónica, hablamos de que cada año se registran más, o bueno, cerca de 500.000 de accidentes laborales en Colombia y por eso, pues esta entrevista, en realidad, la primera pregunta sería, ¿cuál o cómo ve usted desde su experiencia, cómo esta cifra pues se sigue creciendo y hoy es tan alta y qué factores pues están alimentando esta cifra principalmente? Bueno, Ana, te comento que principalmente se han venido creciendo estas cifras, ha sido primero por la falta de capacitación que recibe el personal al momento de realizar cualquier labor en la compañía, o por cualquier tema locativo o cualquier entrega de dotación o todo lo que pueda hacer un ambiente seguro para las personas que realizan la actividad en la compañía. Sin embargo, pues esta es una cifra que sale, pero hay muchísimas cifras las cuales no son reportadas, ¿no? Para que también sepas que este es un estimado, pero hay muchas personas que no reportan los accidentes que se presentan en las compañías. No generalizando, porque pues hay empresas que tienen unos procedimientos muy claros donde cumplen con todo su sistema de gestión como lo exige la norma, mientras otros cuando son de manera informal, pues la verdad no realizan este reporte. Mónica, ¿cómo está, digamos, Colombia con respecto a otros países de la región? ¿Cómo está, digamos, mirando todo el tema de los riesgos laborales? No, Colombia te puedo decir que sí, sí cuenta con una normativa excelente, con unos procedimientos excelentes que si se les da cumplimiento, de verdad que podemos estar entre los países que mejor tiene un comportamiento para el cuidado de los trabajadores. No se puede decir que ya una cosa, veamos la parte normativa y ya veamos hasta dónde es el cumplimiento, que es donde realmente hay un poco de falencias. Pero si vemos todo el tema de resoluciones, regulaciones y de lo que sí se debe cumplir, estamos muy bien. Ya lo que te decía, otro tema es la implementación de estas actividades. Mónica, dentro de lo técnico, explícanos o explícales a los seguidores y lectores de Quinique.com qué es un riesgo laboral, qué implica para una compañía o qué se lee como un riesgo laboral. Un riesgo laboral es un factor, tanto puede ser eh, del ambiente, de la empresa, un riesgo laboral también puede ser un tema psicológico, puede ser un tema locativo o explícitamente de la actividad que realiza el trabajador. No es los mismos riesgos laborales o no es el mismo riesgo que se expone un trabajador cuando hablamos de una persona que trabaja en alturas a una persona que está sentada en una oficina. Entonces se tiene que diferenciar en varias categorías, que digamos que cuando uno tiene a un empleado en la ARL, ahí es donde se define a qué número de riesgo pertenece. Actualmente está valorado del riesgo 1 al riesgo 5. Entonces, ahí es donde vamos a definir, bueno, esta persona qué actividad realiza, pues está en alturas, es un riesgo 5. ¿Con qué debe cumplir? Debe cumplir con su curso de certificación por un ente que esté avalado por el Ministerio de Trabajo, donde diga que esta persona sí cumplió con la capacitación y con la certificación de esta actividad, un espacio confinado. Entonces, también existe una regulación donde la persona debe estar certificada en espacios confinados, o el simple hecho de un riesgo psicosocial, que también lo vemos actualmente. Entonces es donde se tiene que dar un cumplimiento. Para eso está el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, donde nos indique, hacemos una valoración de cómo debemos tener la empresa y qué debemos cumplir. Entonces, si yo estoy acá en mi compañía, sé que mis trabajadores tengo que aplicarle la batería de riesgo psicosocial para hacer una medición y saber que no hay un tema de mal trabajo en equipo, de acoso laboral. Entonces, para eso se hace ese cumplimiento y asimismo se hace una medición de los riesgos que esta empresa puede tener.
por otro lado, ¿cuáles diría usted que son las profesiones que quizás son más riesgosas en Colombia? Las profesiones más riesgosas es donde hayan implicado equipos de trabajo como maquinaria amarilla, donde haya todo el tema de riesgo químico, donde se tenga que manipular mercancías peligrosas, cargas. Entonces, pues nomás nosotros lo vemos cuando vemos un mantenimiento de alguna fachada, pues que la persona está anclada, tiene que utilizarse andamios, tiene que utilizarse ciertos equipos para cuidar, salvaguardar la vida de la persona, pero realmente las más que se ven acá en Colombia, pues el tema de la construcción, telecomunicaciones, que son las personas que ahora nos instalan nuestras redes para tener internet, que tienen que subirse a un poste, que tienen que subirse a la fachada de la casa, que están expuestos también, no solamente hay un tema ambiental, ¿no? Ya también que si está lloviendo, lo que pasa ahorita en Bogotá, que a la media hora llueve, después está haciendo sol, al rato otra vez llueve, entonces todos esos factores también. Entonces, lo que es construcción, minería, todo el tema de hidrocarburos también, donde es todo el tema de succión de petróleos, son donde se maneja mucha maquinaria pesada. Entonces ahí es donde tenemos que hacer un análisis mecánico y un análisis de exposición de qué equipos ellos van a manejar y que si cuenten con esa capacitación de los equipos, porque a veces vemos, no, es que Pepito Pérez ya lleva 100 años trabajando en andamios. Y preciso cuando hay alguna actividad son las personas que porque los contratan empíricamente son los que pues son los que sufren accidentes. Mónica, por otro lado, usted menciona que los riesgos laborales pues no se limitan a industrias, digamos, como la construcción, pero también o la minería, ¿no? Que ya lo hablábamos. ¿Qué peligros, Sí. por así decirlo, invisibles, un poco enfrentan hoy los trabajadores pues en entornos menos tradicionales, como incluso el teletrabajo? Ese ha sido un tema que pues a raíz de la pandemia pues llegó como un desafío para todas las personas que trabajamos en este tema, porque antes se consideraba, bueno, va a estar trabajando desde su casa, ya no va a haber el tema de riesgo público, que tú sabes que acá hay muchas ciudades, el hecho de transportarse pues hay un riesgo vial y un riesgo público, robos, inseguridades, entonces estaba viendo desde ese tema bueno, van a estar en su casa, va a haber menos estrés laboral, pero se llegó a una conclusión de que es muy difícil ahorita actualmente separar todo el tema personal o de lo que hay en la casa como tal al tema laboral. Entonces sabemos que muchas personas mientras están en la videollamada están haciendo el almuerzo. O, sí, o también el otro tema que se vio muchísimo fue el tema de ergonomía. Las personas ya estaban trabajando en la silla del comedor que no es adecuada para absolutamente nada, tiene que contar con su silla ergonómica, entonces empezó a ver todo el tema de posturas, de malas posturas y el riesgo psicosocial porque pasó mucho que yo lo comento que en el 2020 fue donde más divorcios hubo, ¿no? Entonces también el tema de la convivencia, eso fue un factor que llegó a presentar depresión en muchas personas, ansiedad. Entonces el tema de trabajo en casa, a veces ya no se cumplían los horarios de, bueno, yo trabajo de 8 a 5, sino seguían hasta más tarde trabajando y llegaban a ver un poco de descuidos y ya no había lo que te contaba ahorita, separar el tema personal del tema laboral. Entonces, ahí es donde ya se llega a hacer una investigación de, bueno, ¿qué se considera un accidente laboral en el tema de teletrabajo? Entonces, cuando ya llego yo a hacer la investigación, bueno, ¿qué pasó? ¿Está en su horario laboral o está en su horario laboral? Y ahí es donde se hace toda la asesoría para darle la adecuada, ¿cómo se diría? La solución al tema o si llegar a decir si fue accidente laboral o no. Y si la solución es, no, es que tuve un tema de postura de la espalda. Entonces, bueno, la empresa debe enviar su escritorio adecuado y su silla a la casa de los trabajadores para que este tema no, te estoy dando un ejemplo, para que este tema no siga ocurriendo. Mónica, ya veíamos que, bueno, aunque la pandemia quedó atrás, el teletrabajo se quedó en muchos casos, o Yo, bueno, muchas empresas están trabajando con el tema de forma híbrida, pero en ese sentido, ¿cómo deberían adaptar las empresas para, digamos, proteger la salud física y mental de sus empleados con todo lo que mencionabas, ¿no? Porque no solamente estaban como los riesgos físicos, sino también están los riesgos psicosociales y demás. Entonces, hablemos profundicemos mucho más en esto porque yo creo que muchos seguidores y lectores de Kinique no saben que estos también son riesgos laborales. claro, es uno de los que mayor se ha presentado. Para todo esto, la solución es la adecuada implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
En este se valora todos los riesgos y en el momento en que uno de los ítems donde se debe valorar el riesgo psicosocial es en la aplicación de la batería de riesgo psicosocial. Nosotros eso lo debe hacer un psicólogo especialista en seguridad y salud en el trabajo. Él hace algo muy personalizado donde ya tiene un quiz, tiene una entrevista que se le hace a cada trabajador y de acuerdo a lo que arroje esa entrevista es donde nosotros vamos a tomar las medidas. Entonces, ¿qué pasa? Hay un tema de ansiedad, bueno, eso ya lo maneja el psicólogo directamente con el trabajador, pero de acuerdo a esa medición que se haga en la batería de riesgo psicosocial, es donde se van a tomar lo que se debe empezar a programar con los trabajadores o las capacitaciones que deben recibir. Entonces debe recibir, no, es que he tenido muchos más problemas trabajando en mi casa con mi equipo de trabajo, entonces trabajo en equipo, hemos tenido más problemas de comunicación, porque este tema también de comunicación acá no es lo mismo yo escribirte un mensaje, hablarte, a veces la gente se ha malinterpretado un montón, empiezan las discusiones, pero para todo el tema independiente que sea físicos, de que sean ergonómicos, que sean psicosociales, es la adecuada implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En eso se podría resumir todo porque ahí están todos los ítems que deben de ser valorados en una compañía. Mónica, ¿cuál diría usted que son los errores más comunes que cometen las empresas, digamos, al implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? ¿Cómo pueden, además, digamos, si identifican estos errores, cómo pueden, pues, corregirlos lo antes posible? Pues ahí lo importante y lo que te digo yo es que no todo se quede en el papel o se quede en un programa o en un Excel, que realmente la persona o que realmente se cumpla con el tema de capacitación, que se cumpla con el tema de, bueno, vamos a ver, si acá tenemos un problema de que en el año hubo 15 personas que se cayeron, entonces, ¿qué pasa? No estamos haciendo la adecuada capacitación y trabajo en alturas. Si hubo personas que tuvieron incapacidad por depresión, entonces, bueno, vamos a realizar directamente con el psicólogo el acompañamiento a estas personas. ¿Ves? Pero entonces los mayores errores que se cometen en este tema es primero pues que lo ven como una inversión, entonces no lo hacen, ¿sí? Y créeme que siempre, siempre va a ser mínimo el costo de una inversión a que pase un accidente o una incapacidad, que no, porque pues el trabajo mío es pues estar pendiente de la seguridad y la salud de los trabajadores y que sea un entorno sano donde se pueda trabajar, pero realmente los principales errores es que no hay capacitación, llega uno a alguna empresa y no sabe manejar un extintor y tiene el extintor ahí, y si pasa un accidente hubiera sido menos el accidente si hubieran hecho una buena manipulación del extintor, si hubo una persona que se cayó por una escalera, hacer una maniobra adecuada, o cuál sería el primer respondiente. Yo siempre he dicho, en una empresa lo primero que tiene que existir es la brigada de emergencias, porque hay personas que a veces tienen un accidente y termina siendo peor porque lo hicieron una mala manipulación de la persona o existieron muchos errores, entonces termina siendo peor el accidente, pues ya porque no hubo una capacitación, el personal no estaba preparado para esa situación que se presenta. En muchas empresas que he visitado realmente es porque el personal no estaba preparado. Ocurrió un accidente y hemos tenido muchos ejemplos donde se está quemando la oficina y no saben absolutamente qué es lo que tienen que hacer. Se desmayó una compañera, no saben qué tienen que hacer, ven llorando a la compañera a la que siempre estaba feliz y ese día la vieron extraña y no le dieron absolutamente nada. Entonces también llegar a esa sensibilización. Otro tema muy importante es que no solamente es un tema del empleador, ¿no? También hablemos de un tema del trabajador, que hay un tema de sensibilización que tiene que tener autocuidado, porque yo te puedo entregar todas las herramientas a ti, puedes tener todos los cursos, todas las capacitaciones, pero si yo te entrego a ti el casco y subes a un andamio sin el casco, sí, es un tema de sensibilización de también decirle a las personas, mira, esta es una labor que estás haciendo en tu casa, te está esperando tus 3, 4 hijos, te está esperando tu esposa, te está esperando el perro, ¿sí? Entonces también llegar a ese punto de sensibilizar a las personas que no hagan el trabajo de manera confiable, sino siempre con prevención, porque el tema de exceso de confianza también es uno de los factores de muchos accidentes que se han presentado. No, yo ya llevo limpiando esta terraza 15 años, pero el día que se subió no se dio cuenta que había un cable y ahí estaba mojado el piso. Mónica, pues siento me gustaría preguntarle un poco más sobre precisamente ese lado de los trabajadores, pues porque muchos
asumen las capacitaciones, bueno, muchos cumplen, digamos, de forma rigurosa con los procedimientos técnicos, ¿no? Sobre todo cuando son trabajos pues industriales o que pueden poner en riesgo su vida. Pero, por ejemplo, en otros trabajos como más artísticos, de pronto que no se vean, digamos, tan claramente, ¿no? Que pueda existir un accidente, pero pues puede existir una caída, puede existir una quemadura, ¿no? Como sucedió, por ejemplo, hace algunos meses con el tema de Laura Daniela Villamil y Andrés Carne de Res. Cuénteme usted, digamos, desde su experiencia, ¿cómo lee usted como experta, digamos, este caso? Lo primero que yo veo es que para realizar cualquier actividad artística o cualquier tema de manipulación donde haya fuego, por ejemplo una cocina, pues debe contar con primero una inversión que la parte locativa sí sea adecuada. Yo no puedo aquí ponerme a bailar con fuego si sé que mi oficina mide 1 metro, ¿sí? Y menos si hay personas. Eso uno. Y segundo, contar con todos los equipos en caso de una emergencia, contar con un botiquín, contar pues no había un extintor. Entonces, no, así las personas estuvieran capacitadas, no se contaba con las herramientas. Y aparte, si estuvieran las herramientas, pues tampoco sabían de manejar un extintor y lo que hicieron fue salir corriendo, ¿sí? Entonces, el accidente hubiera sido mucho menor si se hubiera contado primero con un estudio locativo de que esas actividades sí las puedo realizar ahí, ¿sí? Porque yo no puedo ponerme a cocinar acá dentro de la oficina, un ejemplo, ¿sí? Si sé que va a haber aceite, va a haber, voy a prender, va a haber gas, entonces, es primero hacer un estudio locativo y decirle, listo, si se va a realizar una presentación, debemos de contar con este espacio, debemos de tener esta ambientación, las personas deben de cumplir con esta distancia. Y pues lo que siempre digo, y creo que ya aburro a todo el mundo, es diciéndole a todo el personal se debe capacitar en caso de estas urgencias, de estas emergencias, porque no hubo una buena reacción ante lo que ocurrió, no la hubo. Por otro lado, y pues sucede en muchos casos que algunos trabajadores temen, digamos, reportar condiciones inseguras, pues por miedo a represalias, ¿no? ¿Qué mecanismos en ese sentido existen para protegerlos? ¿Qué mecanismos de protección existen pues actualmente y que sean efectivos, digamos, para estas prácticas y para verificar que de verdad no hayan riesgos laborales? Pues lo primero es que siempre he dicho a los trabajadores que si tú vas a hacer algo, donde vas a hacer un reporte, primero pues tienes que también leerte el Código Sustantivo de Trabajo, saber cuáles son tus responsabilidades y cuáles son tus derechos. Porque me han llegado muchas personas que me dicen, no, pero es que a mí me dieron las botas, pero yo quería estas botas, y yo, pero es que estas botas son las adecuadas. Sí, o sea, hay que también sensibilizar al personal de que esto es lo que deben de usar, ¿sí? Y por otra parte, pues sí o sí, primero está la vida de ellos. O sea, el momento en que tú quedes en una cama, te aseguro que tu jefe no va a estar todos los días ahí, ¿sí? O va a estar cuidándote y obviamente, pues primero ver que sí cumpla el empleador con una afiliación a la ARL, que sí estén todos sus pagos, eso lo tiene que hacer uno. No, sí, yo ya te pagué no, venga, verifico que yo sí esté en mi ARL, porque pues al fin y al cabo si es un accidente laboral que puede pasar, yo no estoy dispuesta a que a pesar de que esté aquí en mi oficina, llegue y me enrede acá como un cable, me pegue acá y no sé cómo quede, ¿sí? Porque en todas partes estamos expuestos, en la calle, en todas partes estamos expuestos. Pero independiente de lo que sea, sí sensibilizar a las personas de que ellos también pueden hacer su reporte ante la ARL de condiciones inseguras. Ellos pueden decir, no, mire, yo llamo porque estoy trabajando en tal empresa y acá estoy trabajando en un cuarto frío y no me han entregado mi chaqueta para trabajar en cuartos fríos o mis botas o mis guantes, entonces lo que voy a tener es una neumonía más adelante. Pero sí sensibilizar al personal de que ellos también pueden hacer su reporte y saber cuál es la ARL. Yo llego también a muchas empresas y se cumple con todo, pero le pregunto al trabajador qué ARL tienes. No, no tengo ni idea. ¿Ves? Y nosotros también tenemos esa responsabilidad de saber, si sé qué EPS tengo, pues tengo que saber cuál ARL tengo. Justamente, Mónica, para ahí quería, para este tema, quería tocarlo, quería llegar a este tema, y es en términos de cultura organizacional, ¿qué se necesita hacer parte o hacer más extensiva como esta prevención de riesgos laborales y que también esto deje de ser visto pues como
o sea, más que una obligación legal, se convierta pues en una prioridad pues genuina para las empresas para proteger a sus trabajadores y pues para ahorrarse, digamos, dolores de cabeza y de verdad situaciones muy difíciles, como por ejemplo lo que sucedió con esta persona, con esta joven bailarina en un reconocido Primero centro de estío. sensibilizar, lo primero es sensibilizar y llegar de raíz a decirle, mira, ya, y suena muy cruel lo que te voy a decir, pero ella era bailarina, ahora ya no va a poder ser bailarina, ¿sí? Yo antes jugaba básquetbol, ya no puedo jugar básquetbol. Entonces, primero llegar a esa civilización a los trabajadores, de decirle, mira, yo te estoy entregando todas las herramientas y lo que te decía hace un momento, el tema de autocuidado, y un tema psicosocial, imagínate, no solamente la parte física de ella, sino imagínate la parte psicosocial cómo está, o sea, son dos factores súper importantes porque si tú dejas de hacer algo que te gustaba, aparte, si tú llegabas y eras el proveedor de tu casa porque eras la mamá cabeza de familia porque tu esposo ya no está, estoy dando un ejemplo, ya no vas a poder hacer las mismas cosas que hacías para que tus hijos estuvieran bien, llegar a ese punto de sensibilización y que no les dé miedo reportar y que están en todos sus derechos. Y también un tema de que ellos también se tienen que encargar de cuidarse, porque me pasó un caso en la parte de telecomunicaciones que se le había entregado todo al muchacho, absolutamente todo, y se había capacitado a la persona, se le había todo lo que se tiene que cumplir por normativa y sin embargo se subió al poste sin las botas que eran adecuadas, se subió sin el arnés que tenía que ponerse, preciso que no había hecho medición de tensión, allá quedó pegado, una persona de 25 años con dos hijos. Entonces también ese tema de sensibilizar, porque yo te puedo estar entregando a ti todo, pero si yo también desde mi iniciativa no la parto, pues imagínate. Y lo otro que, pues, del empleador, que desde que tiene que sí o sí cumplir con toda la normativa que está en el tema de seguridad y salud laboral. Mónica, ¿cómo podemos, digamos, como trabajadores, ¿no? Para quienes vean esta entrevista y de pronto analicen sus casos como puntuales, ¿no? Hacer las exigencias sobre pequeñas cosas, pausas activas, revisión de que en realidad los implementos de trabajo sean ergonómicos y sean adecuados. ¿Cómo sería esa checklist, digamos, para un trabajador que estuviera haciendo la revisión de si su empleador, su empresa cumple con estos requisitos, pues que son además obligatorios? Ellos pueden pedir todos los procedimientos que se realizan en inspección de equipos, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, yo a inspeccionar, que llegue acá uno de los empleados, Mónica, necesito ver la inspección de los extintores. Sí, claro, toma. Mónica, necesito ver que el montacargas que yo estoy manejando, si se le realizó un mantenimiento. Todo debe tener una inspección antes de ser usado. En el cumplimiento del sistema de gestión, ellos están en toda la autoridad de decir, ven, o está presentando alguna falla, reportarla, ¿no? Porque también viene desde el reporte, porque me han pasado muchos accidentes que dicen, no, pues yo sí sentí el carro raro, pero bueno, no, decir, ven, yo no voy a manejar este carro. Y pues por otro lado, pues desde la empresa implementar también el tema, por ejemplo, de hacer las pruebas de alcoholemia, todo eso se debe hacer antes de hacer alguna actividad de riesgo vial. Entonces, todos los procedimientos deben ser cumplidos porque para cada actividad debe haber un procedimiento. Hay procedimiento para alturas, hay procedimiento para riesgo eléctrico, hay procedimiento para trabajo en espacios confinados, para trabajo en minerías, el tema de las pausas activas que las acabas de decir para el tema de ergonomía, ¿sí? Y hay muchas formas ahorita actualmente de decirles, bueno, se manda un mensaje por WhatsApp, vamos a hacer esta actividad en este momento, ¿sí? Tengo una empresa donde la pausa activa tiene perros y la pausa activa es ir a sacar el perro, ¿sí? Entonces ya se turna para, ¿sí? Hay muchas formas de manejar este tema y de minimizar estos riesgos. Finalmente, y para ir cerrando esta entrevista, en caso de que el trabajador note que no se cumple, ¿a quién tiene que ir a poner la queja? ¿Dónde se puede hacer, digamos, la Al- respectiva denuncia? Bueno, si no se está cumpliendo este tema en todas las empresas, debe haber un comité de convivencia donde ellos primero pasan porque tiene que haber un conducto regular del comité de convivencia donde dicen, mira, yo estoy sufriendo acoso de mi compañera. Ella me habla feo, no tiene comunicación asertiva, se hacen los primeros canales donde se citan, se llama, te voy a dar un ejemplo, acoso laboral, no hay comunicación asertiva, se contacta con el psicólogo, se hace una capacitación con ellos, se hacen actividades de integración. Si el tema persiste, ya ellos se pueden ir directamente al Ministerio de Trabajo. Pero siempre tiene Entendido. que haber un conducto regular porque no se pueden pasar, para eso está montado un comité de convivencia en la compañía.
Pues Mónica, muchísimas gracias por haber estado aquí en los micrófonos de quienique.com, por responder estas preguntas que seguramente a muchos colombianos, a muchos trabajadores y también empresas les servirá mucho y genuinamente. Así que le agradecemos este espacio. No, y por terminar, sí, sí, sí es muy importante la sensibilización a los trabajadores del autocuidado. Es muy, muy importante que vean que no solamente es cumplir una labor, sino que está su vida en riesgo y que pueden llegar a tener una incapacidad permanente. Entonces, que vean que tengan ese tema de sensibilización, que no les dé miedo reportar, que pueden hablar directamente con sus jefes también, decir, vea, esto es una condición insegura. Y también, pues, de la parte del empleador que se dé cuenta que un buen empleado con unas buenas condiciones va a producir mejor, va a producir más, va a estar contento, la empresa va a crecer y pues en temas de dinero también, pues van a ser muchos los costos que se van a ahorrar en caso de que llegue a ocurrir algún accidente.